Y bueno, en medio de este ambiente tan espiritual, vamos a continuar con el estudio de nuestra doctrina bíblica. ¿Qué creemos nosotros como miembros, como parte de esta gran familia que es las asambleas de Dios? Y hoy ya llegamos a la doctrina número 6. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo? Si te has perdido alguna de estas enseñanzas y no estás en el canal de YouTube, ve al canal de YouTube, adelántate y de paso te suscribes para que podamos llegar con este mensaje del Evangelio a más personas en este país y en el mundo. Y la doctrina que hoy nos ocupa es la doctrina de la salvación. ¿Qué creemos nosotros en cuanto a la salvación? Creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Lo repito, creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y bueno, lo que queremos que aprendamos en este día, pues es sencillamente a través de qué medio, cómo es que nosotros podemos ser salvos. Y para esta enseñanza, pues no estoy solo, como ya es costumbre, un miembro del cuerpo pastoral, el cual es una bendición para este ministerio, pues me acompaña. Y en esta noche está con nosotros el pastor David Lazo, un hombre de Dios, ministro ordenado de las asambleas de Dios y, como algunos sabrán, mi yerno, el esposo de mi primogénita. Pastor David, muy buenas noches. Hola, pastor, bendiciones y gracias por la invitación. Sí, es una buena noche el poder compartir este hermoso privilegio con usted y amada iglesia, Dios les bendiga a cada uno y pues nos gozamos realmente por este privilegio de poder meditar la palabra del Señor y pues aquí estamos. Bueno, Pastor David, hoy nos vamos a ocupar acerca de un tema tan importante como es el tema de la salvación. Y nuestro canon doctrinal como Asambleas de Dios dice: creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y pues el versículo más famoso y tal vez más conocido de la Biblia, lo que algunos han llamado la síntesis de toda la Biblia, es Juan 3:16, que dice, y algunos de memoria lo saben: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mm, Así es, pastor. Ese es un versículo muy bonito, muy especial. Creo que es uno de los primeros versículos que aprendemos. Y además de esto, esta doctrina me parece que es la más familiar para nosotros, la salvación, pero a la vez es como la más atacada, es como la más confundida, pero es muy importante. De por sí, del por qué tenemos la Biblia, del por qué vino Cristo a la tierra, es para darnos salvación. El amor que nos ha tenido nos ha llevado a poder conocerle y ser salvos. Y bueno, podemos continuar con ese tema haciendo una pregunta para que nuestros amigos y los conectados en este momento respondan en el chat. Y es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Cómo definimos la salvación? Y mientras ustedes responden al chat, pastor, ¿qué es salvación? Bueno, realmente los teólogos de tantos años han dicho tantas cosas, hay tomos completos, de hecho hay una materia que se estudia a lo largo de la vida cristiana, los que servimos a Dios, que se llama la soteriología, que es el estudio de la doctrina de la salvación.
Pero quisiera dar una pequeña definición muy puntual y es: la expresión salvación significa ser librado de la muerte. Eso es así en términos sencillos, ser librado de la muerte. Para el caso de nosotros, la raza humana, esta salvación no se refiere solamente al aspecto físico, sino a todo el aspecto integral del ser humano. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nuestra salvación fue conquistada por medio de Cristo. Cristo pagó el precio para poder librarnos de la muerte. Por allá en Marcos 10:45, Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, y esa palabra rescate era el precio que se pagaba por la libertad de un esclavo, y fue lo que Jesús hizo por nosotros. Mencionaba la palabra soteriología, que en el griego era sencillamente la labor que hacía un soter, y un soter era, para los que les gusta la televisión, algo así como un guardián de la bahía, alguien que ayudaba a las personas que se estaban ahogando. Ese era un soter, un salvavidas. Y mire, Pastor David, también lo que dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y en el versículo 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Aleluya. Tremendo. Hilando eso a lo que en estos días estamos viendo en el tiempo con Dios, qué bendición el poder recibir esas promesas que Abraham recibió, las podemos nosotros también disfrutar. Y una promesa que me llamaba la atención estos días es que Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas las familias de la tierra. Y solo es a través de Cristo, el descendiente de Abraham, que recibimos esa bendición y ahora somos bendecidos, nuestra familia es bendecida, pero también tenemos la posibilidad de bendecir a otras familias. Lo que Pablo dijo: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación es un tema central en la Biblia y el propósito por el cual Cristo vino y estuvo aquí en medio de nosotros. Y por eso, pues bueno, hoy vamos a ver entonces 3 implicaciones de la salvación. Y como se suele hacerlo, lo vamos a hacer por la letra P. Vamos a ver un por qué, un proceso y un producto de la salvación. Y empezando con la primera implicación es por qué nuestro mundo necesita de la salvación. Y podemos enumerar muchas razones, pero vamos a tratar de resumirlas. Entonces, pastor, ¿por qué nuestro mundo necesita de la salvación? Buena pregunta. Y realmente, vuelvo y repito, hay libros completos sobre este tema de la soteriología. Pero la primera razón, podríamos decir, que nuestro mundo necesita ser salvo por los efectos del pecado. Los efectos del pecado son sencillamente devastadores. El pecado abrió la puerta para la muerte, para la maldición, para la destrucción. Y realmente, David, el problema principal del ser humano es ese, el pecado. No es la desigualdad, no es la falta de educación, no es la falta de salud,
no es la falta de oportunidades, lo cual realmente como iglesia nos preocupa y luchamos y trabajamos por mejorar la calidad del ser humano, pero el verdadero problema del ser humano es el pecado. Ese es el virus más terrible que el COVID, que el VIH, y es el pecado. Porque el COVID, cuanto mucho, pues pudo matar el cuerpo. Muchos hermanos de nuestra iglesia murieron por causa del COVID. Pero el pecado puede matar el cuerpo, el alma, el espíritu, puede dañarlo todo. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice así: porque la paga del pecado es muerte. La paga, el salario. Mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la primera razón es por los efectos tan devastadores que tiene el pecado. Realmente la razón por la que el mundo anda como anda es por el pecado a toda escala y a todo nivel. Sí, para eso no hay ninguna salida, solamente la que hay en Cristo. Pastor, la otra razón por la cual nuestro mundo necesita ser salvo es por la incapacidad de autosalvarse. El texto en Romanos 7:18 dice, Pablo mismo lo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Este mismo escritor está reconociendo que tiene una debilidad y una incapacidad. Y por más que se intenta, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Uno escucha muchas cosas en consejería, frases como esta. En otra ocasión yo lo voy a intentar. Va a ver que dentro de tanto tiempo, tantos días, van a notar la diferencia. Voy a hacer mi esfuerzo y voy a cambiar. ¿Cuántos hombres después de un problema con su esposa, con sus hijos, dicen, yo prometo que voy a cambiar, voy a dejar el trago, voy a dejar el vicio y voy a cambiar, deme en 5 días, deme en esta semana? Y pasa ese tiempo y el asunto va de mal en peor. Hay una Tremendo. incapacidad para autosalvarnos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Es como en esas películas, perdón otra vez enfatizar lo de Guardianes de la Bahía, pero cuando una persona está ahogando allá, tiene alguien que salvarle. Y ese es el tercer punto, y es que nuestro mundo necesita ser salvo porque solo hay una alternativa verdadera. Solo hay un verdadero salvavidas, un soter. Y ese salvavidas es Cristo. Si el hombre, como decía el pastor David, se pudiera salvar a sí mismo, pues Jesús no viene. Cada uno sálvese. Pero volvemos al texto de Juan 3:16, dice, tanto, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera en la eternidad, no sea condenado en el infierno, sino que tenga la vida eterna. Pero mira el 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Realmente tenemos que ser muy francos. Dios no va a condenar a nadie. ¿Cómo así, pastor? ¿Significa que nadie irá al infierno? Tristemente sí, muchos van a ir al infierno, pero no porque Dios los condene, porque ese no es el propósito de Dios. La gente se condena por su decisión. Qué curioso. El ser humano no se puede salvar a sí mismo, pero sí se puede condenar a sí mismo. El hombre se condena por sus propias malas decisiones. Cuando el ser humano rechaza la única alternativa verdadera, que es Cristo, el ser humano se condena. Pero cuando el ser humano, aunque sea pecador, aunque sea malo,
como el que muere ahí al lado de Jesús en la cruz, se arrepiente y reconoce a Jesús, se salva por la gracia de Dios. Realmente la única alternativa es el amor de Dios expresado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en segundo lugar, la salvación implica un proceso. Y entonces, ¿cuál es ese proceso? Podríamos decir que hay un proceso incorrecto en el que algunos pretenden salvarse porque no se pueden salvar. Ya lo dijo el pastor David muy claro, no nos podemos salvarse. Y una forma incorrecta de pretender salvarnos, pues son las religiones diferentes que hay en el mundo. Podríamos hablar de muchísimas religiones, por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo enseña que cuando la persona muere, pues esa alma se reencarna en otra forma de vida y es como una cadena ilimitada de reencarnaciones. Yo realmente la única reencarnación que creo es en la uña del dedo gordo. Y Joana, que de pronto está viendo este programa, sabe que mi uña se encarna y se vuelve a encarnar, es decir, se reencarna. Esos creen los hinduistas. Los ateos, ellos dicen que no, que nosotros no tenemos alma, que qué cuento de hablar de Dios, que cuando uno muere, pues ahí cesa la existencia. Con la muerte todo termina. Parece que son herederos de esos cretenses que decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero David, ¿qué podríamos decir de otras religiones en cuanto a la salvación? Por ejemplo, sé que ha sido un hombre tan estudiado, ya está terminando su licenciatura en Global, lo felicitamos. Qué lindo como el Señor lo ha respaldado. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo creen los judíos que se salvan? Bueno, los judíos, en resumen, como otras religiones, creen en las obras, en lo que hacen, especialmente en cumplir la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y las 613 leyes, pero ellos hicieron algo. Ellos resumieron e interpretaron esas leyes en unos libros, el Talmud y otros libros. Así que cumplir las 613 leyes más en la explicación de todas les da un peso que nunca van a poder lograr. Está el Imagínate Islam, que, pastor. El Islam es algo similar por las ¿cómo es lo obras. del Islam? Su misión, cumplir el Corán, creer en Alá. En lo Wow. local, aquí lo nuestro, lo latinoamericano, el catolicismo. El catolicismo, por ejemplo, dice que solamente tenemos pecados mortales y veniales, y Cristo, la confesión, las obras y las penitencias. Y los sacramentos, dicen ellos. Que hay que Hace unos cumplir esos años, por ejemplo, sacramentos y se salvan. sí, hace unos años subí, por ejemplo, a Monserrate, pero de rodillas, y el extremo de estar regando frijoles, arroz para sentir el dolor del pecado. Wow. Tenemos otros. Hay unos, por ejemplo, el mormonismo. El mormonismo cree que la salvación está en su iglesia y que hay una segunda oportunidad. Y bueno, Mm. está otra religión que es el adventismo. Lo mismo que los judíos, cumplir la ley de Moisés. Los Wow. testigos de Jehová. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque son los que de vez en cuando tocan a la puerta. Ellos es ser testigos de Jehová. Mm. Pero no todos serán salvos, irán al cielo, sino solamente 144,000. Ah, qué triste. Y los demás pues estarán en una tierra nueva, pero aquí en la tierra. Mm. Bueno, tenemos muchísimos, pero los locales, hay uno que ha afectado muchísimo inclusive a la iglesia, pastor, y es la teología de la liberación, que Mm. básicamente es similar a la teología de la prosperidad. Wow. Ellos buscan que los pobres no sean pobres. Y la salvación es luchar por esa liberación, la liberación de la pobreza. Bien, y el Mucha cosa. posmodernismo.
el posmodernismo dice que puedes creer lo que quieras, siempre que no le hagas daño a nadie. Tenaz. Realmente es tenaz, pero tenemos que dejar algo bien claro. Si el hombre se pudiera salvar a sí mismo, no hubiera venido Cristo. Por eso Pablo dice en Efesios 2:8. Me gustaría que lo leyeran ahí, si pueden, voz fuerte. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y ojo, versículo 9, no por obras para que nadie se jacte. Quede claro, la salvación no se logra por ningún acto humano, jamás. La salvación no es por portarme bien, por hacer los sacramentos, por todo eso, nada. Nosotros como cristianos tenemos el bautismo, la cena del Señor. Tienen su valor, tienen su importancia, pero no por eso nos salvamos. Es por la fe en Cristo. Así que, Pastor David, si ya vimos la forma incorrecta como algunos pretenden salvarse, ¿por qué no nos deja bien clara cuál es la forma correcta, la única forma en que el ser humano se puede salvar? Y es muy sencilla. Cristo vino y nos facilitó todo, nos hace sencillas las cosas. Y es creer en Jesucristo y al creer tomar una decisión de arrepentirnos del pecado. Y podemos explicarlo un poquito más. La salvación se obtiene por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. En Juan capítulo 11, versículo 25, se dice esto: yo soy la resurrección y la vida, lo dijo Jesús. El que cree en mí vivirá aunque muera. Allí tenemos una explicación de qué trata la salvación, de la eternidad. No moriremos, sino que viviremos. Pero también en Hechos capítulo 4, versículo 11, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Bueno, y tenemos otro versículo y es como la descripción o el propósito de Juan, del libro de Juan. Está en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Creer en Jesús nos da salvación. No asistir a la iglesia, no tener actos generosos, ofrendas, obras de caridad o a través de fundaciones, no es solamente creer en Jesús, pero el otro paso es el arrepentimiento. Y pastor, pues el arrepentimiento, ¿de qué trata? Bueno, la Biblia dice que si afirmamos, dice Juan en una de sus cartas, si afirmamos que no tenemos pecado, que es lo que mucha gente dice cuando uno le predica el evangelio: yo no soy malo, yo no robo, no mato, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo a la gente, yo voy a la iglesia. Y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, dice primera de Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero ojo, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pues la palabra arrepentimiento significa sencillamente cambiar la mentalidad. Es el cambio en la mente. La palabra en el griego es metanoia, pero a la vez significa un cambio de dirección. Como que yo voy en una dirección, hago un alto y giro, cambio, le doy la espalda al pecado.
es una renuncia, es una negación a eso que venía haciendo mal. Y el verdadero arrepentimiento no es otra cosa que un reconocimiento de nuestra condición. Es reconocer: yo no me puedo salvar, yo soy un pecador, voy mal, voy a perderme en la eternidad si no cambio el rumbo. Eso es arrepentimiento. Cuando uno lee el Evangelio, eso era lo que proclamaba Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se muestre, que se note realmente eso. Entonces podríamos decir hasta aquí, como para ir amarrando todo, pues que la salvación implica un porqué, pero también implica un proceso. ¿Por qué? Básicamente porque no nos podemos salvar. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es abrazar la gracia, el regalo inmerecido de Dios por nosotros. Pero ¿cuál es la tercera implicación, Pastor David? Y la tercera implicación es lo que nos gusta a nosotros, y es un producto, un beneficio. ¿Qué beneficios tenemos nosotros al ser salvos? Y qué bueno este beneficio, porque necesitamos quitarnos un peso de encima, y es el perdón de los pecados. Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El perdón de nuestros pecados. Jesucristo lo hizo por amor, lo hizo sin condicionarnos, solamente que lo viéramos y lo abrazáramos a Él. Qué bendición es esto. Ese es un producto, el perdón de los pecados. El segundo es la regeneración. Nosotros podemos cambiar, pero solamente bajo esa gracia y bajo la salvación de Cristo Jesús. Y eso hace parte de la salvación, un cambio, una regeneración. El apóstol Pedro lo escribió en 1 de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Ahora nosotros andamos en el camino correcto en el Señor. Ahora el cambio de vida es posible. La cirugía de corazón abierto allí espiritualmente hablando la hizo Jesús, y Él nos cambió ese corazón por un nuevo corazón. Somos nuevos en el Señor. Aleluya, amén. Ahí es donde se cumple lo que dice Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es algo que se tiene que evidenciar. Realmente, cuando alguien es salvado y hay regeneración, ese es un testimonio irrefutable. La gente no puede entender cómo es que una persona que antes tenía una mala conducta, sencillamente por tomar una decisión y rendirle su vida a Cristo, es transformada. Algo que ocurrió en mi vida el 9 de julio del 86. Ese día, después de ser tan terco, 6 años oyendo el Evangelio, decidí abrir mi corazón a Cristo, rendirle mi vida, y fui transformado, fui regenerado. Pero un tercer producto, un tercer beneficio, es sencillamente esa reconciliación, podríamos decir, esa relación con Dios restaurada. Poder relacionarnos con Él.
Me gusta cuando el Señor Jesús ora por los discípulos y en Juan 17:3, que es uno de mis versículos preferidos, Jesús dijo esto: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna, la salvación es relación, es conocimiento, pero conocimiento no de información, sino conocimiento de relación, de intimidad, de poder restaurar esa relación con Dios. Lo que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén, lo que el pecado trajo como consecuencia, ahora en Cristo nos reconciliamos. Por eso Pablo dice en la segunda carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con el del pecado, reconciliando a Dios con el pecador, no tomándole en cuenta los pecados, y dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso es que hacemos programas como estos, por eso es que plantamos iglesias, porque queremos que el hombre se reconcilie con Dios. Le gritamos al mundo: reconcíliense con Dios. Pero ¿cuál sería otro producto, David, de la salvación? Sí, es el mismo que estás diciendo, pastor, y es el poder dar testimonio a otros Wow. de la obra de Dios en nuestras vidas. Qué tremendo. Y es el testimonio de salvación. Somos salvos, y como somos salvos, somos diferentes. Y podemos dar un testimonio de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Sí se puede el cambio, sí se puede la transformación, sí se puede recibir la bendición de Dios. En 2 Corintios 5:9 dice la palabra: por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Lo hacemos porque amamos a Dios, damos testimonio porque lo amamos a Él, pero también de paso tenemos una promesa de bendición. En la eternidad nos esperan unos beneficios especiales. Jesucristo dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Y la mayor recompensa que recibiremos es el poder llevar a otros a Cristo Jesús, dar nuestro testimonio y compartirle a otros de la salvación del Señor. Y es que, David, cuando uno realmente ha experimentado la salvación, es imposible quedarse callado. A los primeros discípulos los golpeaban y les prohibían hablar del evangelio, pero ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído tocante al Hijo de Dios, tocante a Jesucristo. Pero uno, y de repente es el más importante producto de la salvación, es que vamos a estar para siempre con Dios, que vamos a pasar la eternidad en la casa de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en ese día antes de ir a la cruz: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo había dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y ahí es donde la pregunta de Felipe: pero ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Y Jesús dijo: mire, yo soy el camino, la verdad y la vida, y óiganlo, nadie va al Padre sino por mí. Solo hay salvación por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay muchos caminos, solo hay uno. El apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Y el apóstol Pedro, hablando en el libro de los Hechos, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los seres humanos en todo lugar a que se arrepientan. Amigos, usted que de repente está escuchando este programa, no es casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios quiere salvarte, salvarte de la muerte eterna, salvarte del infierno. Y el único medio, la única forma es depositando tu fe en Jesucristo. Si no lo has hecho, hoy es un día importante para que pienses en esa opción, en esa posibilidad de hacerlo, de reconocer que eres pecador, que el pecado te separa de Dios, que el pecado te puede llevar a la condenación, que no te puede salvar, que solo Cristo te puede salvar. Porque realmente creemos en la salvación por medio de la fe, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pastor David, ¿qué tal si terminamos orando? De repente orando con aquellos y por aquellos que están escuchando este mensaje y que no le han entregado su vida a Cristo. Y orar por aquellos que ya somos salvos, para que podamos cuidar, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, cuidar una salvación tan grande como la que tenemos. Amén, pastor. Sí, quiero hacerlo. Y quiero hacerlo basado en ese texto del Antiguo Testamento. Deuteronomio 30:19 dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que aquí Cristo nos da vida eterna. Apreciados, oremos al Señor. Decide elegir la vida, la salvación en Cristo.